Muy buenas noches, profesora y oyente. Quien le saluda es María Fernanda Vivas Morán, estudiante de la carrera de Administración de Empresa, perteneciente a la Universidad Tecnológica del Perú. En este video les hablaré sobre la reforma agraria peruana y sus efectos políticos, sociales y económicos. Para entender un poco más de información, es importante recordar que antes de 1969 la tierra estaba concentrada en pocas manos, mientras que los campesinos vivían excluidos y sin derechos. La reforma impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscó cambiar esa realidad mediante la redistribución de tierras. A continuación, analizaré si esta situación o esta medida fue beneficiosa o no para el país. En el contexto un recurso económico era el eje central de una estructura de poder profundamente desigual. Las grandes haciendas estaban concentradas en manos de pocas familias, mientras que millones de campesinos vivían en condiciones de pobreza, sin acceso a la propiedad, ni representación política, ni derechos básicos. Frente a esta realidad, el 24 de junio del año 1969, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado lanzó una de las políticas más polémicas e ambiciosas de la historia del país, la reforma agraria. Veamos el siguiente video. El gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana la ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional. Campesino, el patrón ya no comerá más su pobreza. ¡Viva el Perú, señores! El gobierno de la Fuerza Armada. A través del video anterior, tenemos que destacar una idea importante. Su lema fue claro: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Pero tras más de 50 años surge la siguiente interrogante. ¿Fue realmente beneficiosa esta reforma desde los puntos de vista política, económica y hasta incluso social? Desde el punto de vista individual y personal, considero que sí fue beneficiosa la reforma agraria en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Antes de la reforma, el poder político y económico en el campo estaba en manos de la oligarquía. El campesino no tenía voz ni voto en las decisiones nacionales. La reforma agraria significó una ruptura con este sistema. Se expropiaron más de 9 millones de hectáreas a más de 15.000 hacendados y se redistribuyeron a más de 300.000 familias campesinas. Como señala bien el académico peruano Antonio Zapata en su artículo publicado en el diario La República, esta política amplió la ciudadanía peruana como ningún otro gobierno. Por primera vez en la historia, miles de campesinos comenzaron a sentirse parte de la nación, con derechos políticos y participación en la vida pública. Esto tuvo implicancias profundas durante los años de conflicto armado interno. Ese proceso de inclusión política impidió que movimientos como Sendero Luminoso lograran mayor arraigo en el campo. Como lo dice el intelectual peruano, si no hubiera existido la reforma agraria, hoy aún estaríamos intentando apagar los Andes. Ahora pasaremos a explorar el impacto social de la reforma agraria. En lo social, la reforma agraria representó un acto de justicia largamente esperado.
Comunidades que por siglos habían sido explotadas y desplazadas ahora accedían a la propiedad de la tierra. Este simple hecho transformó la identidad y la autoestima del campesino. Como lo comenta la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el informe emitido en el año 2003, reconoce que la reforma agraria fue una respuesta institucional a la exclusión histórica del mundo rural y marcó un avance en el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Además, al romper el vínculo servil entre el patrón y el campesino, la reforma permitió la emergencia de una nueva identidad, la del campesino como ciudadano, con voz, demandas y organización. Esto se reflejó en el surgimiento de movimientos sociales agrarios que han perdurado hasta hoy, defendiendo derechos culturales, territoriales y hasta incluso económicos. Ahora bien, en el plano económico, los resultados fueron mucho más problemáticos. Aunque el objetivo era mejorar la producción agraria y modernizar el agro, en la práctica esto lamentablemente no se logró. Una de las decisiones más controversiales fue no entregar la tierra individualmente, sino a través de cooperativas y sociedades agrícolas de interés social. La intención era mantener la gran propiedad y evitar la fragmentación, pero esto generó serios problemas. Muchos campesinos no se identificaron con estas estructuras colectivas y comenzaron a parcelar las tierras por su cuenta, lo que eliminó la economía de escala. Además, como le explica el académico peruano Antonio Zapata, el Estado impuso precios controlados para los productos agrícolas, con la intención de ayudar a los pobres de la ciudad. Esto resultó en una política injusta. El campesino vendía barato, mientras que los insumos subían de precio, lo que arruinó la rentabilidad del campo. A esto se sumaron problemas de gestión, burocracia y falta de capacitación técnica. El Estado, al asumir el control de la producción, se convirtió en un nuevo patrón, pero sin los recursos ni la visión empresarial necesaria. De acuerdo con el explorador y conquistador Hernando Soto en el año 1987, nos dijo que esta situación frenó totalmente la productividad y generó dependencia estatal, llevando al abandono de muchas tierras y la desmotivación de los beneficiarios. La reforma también dejó un legado económico complejo, como advierte Paniagua en el año 2002. Hacia 1980, el Perú se encontraba con una economía estatizada, controlada por la burocracia militar. La actividad minera, pesquera, los medios de comunicación y la agricultura estaban intervenidos. La deuda externa se había multiplicado casi por 10 entre los años 1968 y 1980 y la economía estaba en crisis. Esta situación dificultó la transición democrática posterior y generó una percepción de fracaso en muchos sectores. Sin embargo, es importante separar el espíritu de justicia de la reforma de los errores técnicos de su implementación. Finalmente llegamos a la conclusión que la reforma agraria de 1969 fue beneficiosa desde una perspectiva política, ya que rompió con el dominio oligárquico en el campo y permitió que sectores históricamente marginados accedieran a derechos ciudadanos y representación política. Además, económicamente la reforma fracasó en muchos aspectos. La falta de planificación, la imposición de modelos productivos, colectivos sin preparación y los controles de precio perjudicaron la productividad. Sin embargo, este fracaso no anula su valor como política de inclusión y transformación estructural. Espero que esta información haya sido de su agrado. Muchas gracias.